Hola, dando continuidad a nuestro taller de dislexia, evaluación y diagnóstico, pues vamos a llegar al apartado que corresponde a la evaluación en esta segunda semana. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que al hablar de evaluación hablamos de un proceso muy complejo, amplio, que es muy difícil de caracterizar todas las cuestiones que implican dentro de un proceso evaluativo, sobre todo porque a este taller están tomándolo personas que no tienen todos el perfil de psicólogos o psicólogas, quienes son los que normalmente o formalmente hacen evaluación de procesos cognitivos, emocionales, que van inmersos en la dinámica, pero vamos a tratar de ser lo suficientemente claros y explícitos en cuanto a los temas. Si hay alguien que tiene alguna duda o pregunta, sean tan amables por favor de indicárnoslo, de preguntar con confianza, para entonces nosotros poder profundizar y partir de las posibles dudas que ustedes puedan llegar a tener. Y es entonces donde nosotros les pedimos que cuando hablemos de evaluación en casos donde se sospeche de dislexia, es bien importante que tengan en cuenta en primer lugar el contexto. Como ya vimos en los videos anteriores, el contexto, el factor emocional, las personas que conviven con el niño, son muy importantes para favorecer o para obstaculizar los procesos cognitivos y muchas de las cuestiones pedagógicas que se ven inmersas con los niños y con las niñas. Para esto también hay que tener muy en cuenta el perfil biopsicosocial del sujeto. Nosotros en Sinapsis hacemos mucho hincapié en retomar las variables biológicas en el cuerpo del niño, en el neurodesarrollo, además de las variables psicológicas y sociales que están inmersas. Suponiendo que tomamos en cuenta el caso de la película, de donde vemos que en el caso del niño que tiene a su familia, en el cual su familia lo presiona mucho, tienen muchas expectativas sobre él, donde tiene un hermano que tiene grandes logros, avances, pues eso es hablar de factores psicológicos y sociales, pero no podemos dejar de lado que el niño tiene un cuerpo que siempre va a ser una constante, vaya donde vaya. Es entonces donde los otros pueden cambiar, pero el cuerpo es uno de los aspectos que, sobre todo los docentes y muchísimos psicólogos y psicólogas, no lo abordamos debido a que tenemos la idea de que eso no nos toca, no nos corresponde y lo dejamos a los médicos principalmente. Nosotros los invitamos a que lo tomen en cuenta y aunque parezca extraño, hay muchas de esas variables que nosotros podemos evaluar y tomar en cuenta. Por ejemplo, la edad. La edad es muy importante en términos del neurodesarrollo porque es un indicador que nos permite saber, en teoría, cuándo ciertas zonas del cerebro ya están activas o trabajando para dar un proceso tan complejo como lo es la lectura y la escritura. Es entonces donde nosotros somos partidarios de que los niños menores de 6-7 años no deberían de estar bajo el efecto formal de un proceso de enseñanza de lectura y escritura. Es decir, a un niño pequeño, un niño de preescolar, no se le debería de enseñar a leer y escribir como tal. Existe un proceso de alfabetización natural donde el niño, por medio de estar expuesto ante la lectura y la escritura, poco a poco va interiorizando. Y ojo, con esto no quiere decir que no se trabajen ciertos aspectos y prerequisitos para estas habilidades, pero es muy importante reconocer que mientras esas zonas del cerebro, como ya las vimos con anterioridad, no estén trabajando al 100%, como vamos a ver algunas otras también, pues va a ser más complejo. Entonces un niño menor de esa edad, no podemos hablar de que sea un trastorno, sino es un problema asociado a la inmadurez y a factores pedagógicos o emocionales que se suman al contexto. Entonces es bien importante hacer un diagnóstico diferencial de X, vamos a tomarlo en cuenta como la palabra diagnóstico. Diagnóstico es llegar a una conclusión. No se asusten si no son del enfoque o el área clínica, pero que sepan que un diagnóstico se ocupa. El problema es que ese diagnóstico, que al final de cuentas nos va a dar una etiqueta, la etiqueta la vemos muy mal y la hacemos estática. Con los niños los diagnósticos se escriben con lápiz, porque se cambian, se modifican. Y el diagnóstico no es igual a destino, las cosas pueden cambiar, pero es muy importante saber de qué estamos hablando, es ahí donde viene el término de la etiqueta, para saber cómo lo vamos a trabajar, que hacia allá deberían de apuntar todos nuestros objetivos. Por desgracia, muchísimos maestros principalmente se casan con las etiquetas, encajonan a los sujetos, entonces les pido por favor, señores, señoras, señoritas, que tengan mucho cuidado con las palabras que van a utilizar. En muchos de los casos es mejor hacer un diagnóstico descriptivo y ahorita vamos a profundizar en esos aspectos. Pero entonces el diagnóstico diferencial es, ok, ¿es dislexia o no es dislexia?
Si no es dislexia, entonces ¿qué es? ¿Y de qué otras condiciones yo tengo que identificar que sea o no sea dislexia? Eso es hacer un buen diagnóstico diferencial. Para ello, pues tenemos que evaluar todo esto de acá que hablamos con anterioridad, hablando del contexto y del perfil biopsicosocial, para tener un buen diagnóstico diferencial que normalmente lleva mucho tiempo. Hay papás que llegan exigiendo diagnósticos rápidos, pero un diagnóstico en menos de 4 sesiones, de 5 sesiones, de 50 minutos, se me hace muy arriesgado y muy poco ético, ¿no? Hablar entonces de un diagnóstico descriptivo es una conclusión fundamentada que nos describe la situación. Si son maestros, yo siempre les pido que ustedes describan las conductas que ustedes observan. En lugar de decir el niño hiperactivo, ese es un juicio de valor, decimos el niño que le cuesta trabajo regular su actividad motora. El niño que le cuesta trabajo seguir indicaciones cortas, largas, medianas, antes del recreo, después del recreo. Entre más descriptivo sea, es mejor, porque nos da más elementos para poder intervenir, y eso lo vamos a ver en otro módulo. Entonces es muy importante que cuando hablemos, repito, de evaluación, contemplemos el contexto del sujeto, el perfil biopsicosocial del mismo, para hacer un diagnóstico diferencial y que lo hagamos descriptivo. Para ello, contamos con distintas herramientas. Nosotros en Sinapsis apostamos mucho por la evaluación neurocognitiva, cualitativa y cuantitativa. Ambos aspectos requieren muchísima capacitación específica. Por ejemplo, ENI2 es una prueba, son las siglas de Evaluación Neuropsicológica Infantil en su segunda edición. Es una prueba muy pesada, es una batería, inclusive hay autores que la identifican como tal. Que nosotros, por ejemplo, ocupamos de un mes, 4 sesiones de 4 horas cada una para poder trabajar solamente en la aplicación y calificación, no en la interpretación. Y se las vamos a comentar. No nos vamos a poder capacitar por obvias razones, sino se les van a dar las directrices, que teniendo las directrices es cuestión de especificarse en cada una de ellas, especializarse, perdón, para poder trabajar. Nosotros no les recomendamos pruebas específicas para obtener algo. Por ejemplo, no les recomendamos una prueba que sea para saber si el niño tiene dislexia o no. ¿Por qué? Porque esas pruebas son muy rígidas, son muy específicas y que por desgracia no están estandarizadas en nuestro país. Entonces tenemos muchas dificultades. Como ustedes recordarán, la dislexia varía mucho en función de los factores etnográficos donde son los sujetos. Por ejemplo, es muy diferente identificar un sujeto con dislexia que hable inglés a un sujeto con dislexia que hable español, por cuestiones propias al idioma donde se está desenvolviendo. Entonces, todas estas variables van a influir muchísimo en cuanto a los instrumentos que nosotros vayamos a utilizar. Nosotros les hacemos una propuesta de instrumentos que están validados en México, salvo el VMI, pero es una prueba que no es susceptible a los factores culturales y etnográficos. Ahorita les voy a platicar un poquito al respecto. Pero nosotros apostamos mucho, y voy a rezar una diapositiva, a identificar un perfil biopsicosocial. Vamos a perfilar al niño. Entonces, al momento de decir un perfil, yo tengo que tomarle una fotografía en las esferas biológica, psicológica y social. Y entonces tenemos que tener todas las características para obtener ese dicho perfil, dónde anda por arriba, dónde anda por abajo. Es muy importante que trabajen no solamente en reconocer cuáles son los déficits o los problemas del sujeto. Muchas veces yo les digo, ¿para qué le aplicas tú un test facilito, por ejemplo, que es para ver lectoescritura, si la maestra ya me está diciendo que no lee y que no escribe? Entonces, ya es muy contradictorio o redundante pues claro que tiene un problema de lectoescritura. ¿Para qué le aplico una prueba de lectoescritura si yo sé que tiene dificultades? Ahora, facilito es muy específica en cuanto a las cosas de la lectoescritura que identifica. Pero es 1000 veces mejor aplicar una prueba global que me va a dar más datos que los específicos que me va a aportar facilito, de menos en esta etapa inicial. ¿A qué nos referimos con una prueba global? Es una que evalúa muchas cosas. Por ejemplo, ENI evalúa varios dominios y funciones cognitivas. Entre ellas, por ejemplo, están habilidades de rendimiento académico, donde entra la lectura y la escritura. Están habilidades y procesos cognitivos, además de funcionamiento ejecutivo. Nosotros tenemos una visión global del sujeto. El perfil es más complejo, es más amplio. ¿Y esto para qué nos va a servir? Ok,
a lo mejor no nos va a servir, para hacer la cuestión descriptiva, para darle más características y sobre todo para el diferencial. Porque, ok, suponiendo que aplicamos la prueba antes dicha, el test de facilito, y, ok, no hay ningún problema de lectoescritura. Ajá, pero ¿qué tiene? Si nosotros hubiéramos aplicado primero esta, tendríamos más información para plantearnos y replantearnos otras hipótesis, lo cual en el proceso de evaluación pues nos ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, sugerencia, empiecen con pruebas globales que nos arrojen más datos, que nos permitan enriquecer nuestras hipótesis de trabajo. Más adelante les voy a hablar acerca de las hipótesis de trabajo, partiendo de que a lo mejor alguno de ustedes no está acostumbrado a este tipo de terminología o formas de cómo evaluar. Entonces, ENI2 es una prueba neuropsicológica que dura de 3 hasta 4 horas dependiendo del chamaco, que nos permite obtener un perfil neuropsicológico completo del niño. Está estandarizado en población mexicana desde los 6 hasta los 16 años. Y que sepan que es una prueba que nos va a permitir obtener este dicho perfil, pero que también es muy flexible. Si ustedes nada más quieren evaluar, por ejemplo, atención, pues invierten 10 minutos y evalúan atención. Si quieren evaluar memoria, ahí sí le tenemos que invertir un poquito más de tiempo porque hay pruebas que tienen que pasar cierto tiempo para después aplicar evocación, como es el caso de memoria, y tienen que ser en la misma sesión, ¿no? Entonces, en lugar de aplicar una prueba de una batería de 3 horas como lo es ENI, pues podemos evaluar solamente atención, memoria, funcionamiento ejecutivo, procesamiento auditivo, etcétera, etcétera, para poder tener más datos. Es una ventaja. WIS4 también es muy importante que sepan ustedes que cuando trabajen con niños con sospechas de problemas cognitivos, es muy importante obtener el CI para hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo discapacidad intelectual, suponiendo que esté en sus hipótesis, pero es mejor tenerlo que nos vaya a faltar en etapas más adelante, y que WIS4 bien aplicado de manera cualitativa nos puede arrojar muchísima información en menos tiempo que una ENI2. Y bueno, ese es como para irlo comentando, ¿no? Está la VMI, que es una prueba de integración visomotora muy similar al Bender, 1000 veces mejor que el Bender, porque el Bender pues es cualitativo en muchos aspectos, nos da indicadores de posible daño, pero la verdad es que casi ningún psicólogo la sabe interpretar al 100 y terminamos cometiendo errores muy graves como decir, salió con indicadores de riesgo al neurólogo o al neuropediatra porque dice que tiene organicidad, cuando ni siquiera tenemos como muy en cuenta esos términos. VMI nos permite evaluar el factor visual, el factor motor y el factor de integración visual-motora de manera independiente. Bender no, Bender lo evalúa todo junto. Acá podemos tener entonces, comparado con tablas para la edad de manera cuantitativa, a su vez de manera cualitativa también nos permite hacer observaciones, y tiene otra pequeña subprueba que se llama la prueba de los límites, que nos permite identificar qué niveles de apoyo necesita el sujeto para lograr las tareas. Eso también nos da muchísima información. También está el test de Frostrick, sobre todo en las últimas ediciones, que ya está estandarizado en México, y que pues caray, es una herramienta muy importante para evaluar cuestiones visuales y perceptivas, que en la dislexia, recordemos, son importantes. Sin embargo, la cuestión visual nos va a servir para descartar otras entidades. Y el ECOFON es una prueba muy práctica. Quienes estén por ahí cerquitas en Guadalajara, la hizo la UDG, que es un inventario de conciencia fonológica de 10-15 minutos, muy práctico. La última vez que yo lo vi costaba 200 pesos. No es una prueba cara y es estandarizada con población mexicana por acá de la zona occidente, que son de las que les podríamos recomendar. Sumado a eso, hay otras pruebas que se pueden complementar. Dentro de las pruebas específicas, la más sencilla, por ahí escuchamos un trueno, por acá está lloviendo, está el TD, que es el test específico de dislexia, que es muy sencillo de aplicar, para el cual me gustaría que una vez que revisen este material audiovisual se den un chance de revisar la prueba, por si tienen dudas o preguntas las puedan hacer y nosotros enriquecer entonces otra presentación o aclarar las dudas específicas. Y bien, es importante también cuando hablemos de trastornos del neurodesarrollo, recordemos que, bueno, vamos a verlo también un poquito adelante, los trastornos específicos del aprendizaje parten de una clasificación que se llama trastornos del neurodesarrollo, y cuando hablemos de cualquier trastorno del neurodesarrollo es importante evaluar y descartar comorbilidades. Es una comorbilidad, es una situación, una entidad clínica que puede convivir de igual modo. Por ejemplo, la gripa y la tos son enfermedades médicas, físicas, comórbidas, porque suelen ir juntas, van la una a la par de la otra.
Y dentro de la dislexia, como lo habíamos platicado al principio, el trastorno de cálculo, los problemas de lenguaje expresivo, sobre todo en la etapa escolar, y los trastornos de aprendizaje, pues suelen ir acompañados de la dislexia. Y muchas veces se confunde el niño que tiene problemas para hacer cálculos matemáticos, no precisamente por el procesamiento matemático en sí, sino por las dificultades de comprender la lectura o escritura que nos van a dar como referencia el qué va a hacer el niño con ese procesamiento. Y eso pues lo podemos identificar muchas veces en otras pruebas que en el TED no lo podríamos evaluar, que es el test específico de la dislexia, pero que en una ENI o en un WISC 4 sí podemos identificar, porque sí evalúan esos subprocesos de manera más estructurada. Aquí es donde a lo mejor nos hace un poquito más de sentido el por qué les recomendamos primero empezar con pruebas globales, en lugar de empezarnos con pruebas específicas. Y es muy importante, aquí hay un error de dedo, pero es hacer un diagnóstico etiológico. Un diagnóstico etiológico tiene que ver con el origen. Entonces, normalmente las secuelas de envenenamiento por plomo, síndrome de alcoholismo fetal, síndrome de X frágil, la hiperplasia renal congénita, suelen ser elementos que llegan a generar daño en las zonas del cerebro que ya vimos, que dan como resultado dificultades de aprendizaje, entre ellas pues la dislexia, ¿no? Para esto pues necesitamos trabajar a la par con un médico, con algún colega del área médica que es experto también en este tipo de trastornos para que nos ayude con el diagnóstico diferencial, recordando que siempre debemos de apostar por el trabajo interdisciplinario. No solamente multi implica que trabaje con muchas personas, pero si ustedes nunca se sientan con la maestra de grupo, si ustedes nunca se sientan con la trabajadora social, no están haciendo un trabajo interdisciplinario, solamente multidisciplinario. Hay otra propuesta que habla acerca de la intervención transdisciplinaria, donde tú psicólogo sabes de medicina, donde tú maestro sabes de psicología o de medicina, ¿por qué no? Siendo muy prudentes con los alcances que tenemos, pero bueno, esa es otra parte importante que tenemos que tomar en cuenta. Hablando específicamente de los componentes neuropsicológicos que debemos de tomar en cuenta con las evaluaciones que ya mencionamos, pues es muy importante tratar de detectar posibles déficits en el procesamiento auditivo rápido, en el procesamiento visual, en la participación cerebelosa, en la decodificación de los estímulos visuales, la velocidad de denominación, la capacidad de memoria operativa y la amplitud de vocabulario, así como la atención. Para ello, las pruebas globales nos van a permitir obtener este perfil independientemente, disculpa, está poniendo intenso el clima, independientemente de la situación que nosotros estemos pretendiendo hacer, porque entonces para el diagnóstico diferencial van a poder tener más elementos de cómo saber si son peras o son manzanas. Y bueno, eso vamos a dejarlo aquí. Hablando específicamente de las habilidades fonológicas, pues se ha propuesto que el déficit principal de la dislexia se ubica en la posibilidad de representación precisa y bien determinada de los sonidos del habla. Es entonces que el sujeto muchas veces no escucha, por ponerlo así, muy claro o esta discriminación, y es entonces donde el sujeto empieza a escribirlo diferente. Por ejemplo, si yo les digo dado, vado, ¿dije la misma palabra o son dos diferentes? ¿Ok? Son dos palabras diferentes. Esas son pruebas que se suelen utilizar en los inventarios de conciencia fonológica. La prueba de la ENI trae algunas pruebas de, por ejemplo, notas musicales, que es con sonidos y también con palabras. Y nos permite sacar indicadores cuantitativos. Entonces, esta hipótesis de las representaciones fonológicas es una de las más vigentes hablando en términos de dislexia. No es la única. Recuerden que hay diferentes enfoques teóricos que nos hablan de cuáles son las hipótesis en las cuales nosotros tendríamos que buscar para decir si es dislexia o no. Hablando entonces de la conciencia fonológica, que es la habilidad de poder reconocer, deslindar y manipular los sonidos que componen el lenguaje, también se ve comprometida con estos niños. Así como la recodificación grafema-fonema. Un grafema es el dibujo de la letra. El fonema es el sonido. Entonces tenemos que el grafema es este de aquí, que tiene un nombre que se llama G, pero tiene un sonido, un fonema que es J. Entonces, si más o menos me doy a entender. Vamos a hacerlo con la F. El nombre es F, el grafema es este, pero el sonido o el fonema es F. Entonces les voy a pedir que hagan este ejercicio, que la palabra fonema la vayan mencionando
por los sonidos que componen cada una de las letras. Eso, por ejemplo, lo tiene muy claro en algunos ejercicios la prueba de la ENI. Entonces, se fijan cómo con esa prueba podemos obtener muchísima información de manera cuantitativa o cualitativa. Ok, existe otro que es la denominación rápida. Se considera que los niños con dislexia tienen dificultad para encontrar y recordar etiquetas verbales, independientemente del sistema ortográfico que se emplee. Entonces, ellos ven algo, tratan de nombrarlo y les cuesta trabajo que les llegue esa imagen, esa etiqueta a lo que ellos están queriendo nombrar. En la película vemos cómo las letras se transforman como en arañas, como en distintas cosas muy extrañas que tienen que ver cómo el sujeto también con la parte emocional pues se va haciendo más complejo, pero esta distorsión que hay a nivel de identificar las grafías y las etiquetas es más complejo de lo que pareciera. A nivel del lenguaje, pues existe una relación directa entre los problemas de lenguaje en edades tempranas y los problemas de lectura. Entonces, todo niño que tengan chiquito en el preescolar con problemas de lenguaje necesita tener un programa de intervención exhaustivo para prevenir posibles secuelas, sobre todo si ustedes están trabajando en esas escuelitas que superpresionan a los niños, donde el niño tiene que salir leyendo y escribiendo en el preescolar. Esto les genera 2 o 3 rayitas más para que el niño pueda tener otros problemas. Son cosas que no se suelen hablar y que las escuelas no dicen, pero sí hay muchas consecuencias del aprendizaje precoz, que no en todos los niños, por fortuna, pero en muchos de ellos que tienen muchos factores de riesgo, pues caray, sí lo llegan a tener, ¿no? Entonces, hablando también de la memoria operativa de trabajo, que también podemos ver como a la memoria de trabajo como una función ejecutiva, pues este déficit se presenta prioritariamente en los problemas de cálculo y se encuentra en la dislexia cuando es comórbido. No es un déficit primario en la dislexia, pero cuando existen esos déficits son niños que también les suele ir mal en matemáticas. Entonces aquí ya tenemos más elementos para poder ir llegando a nuestras conclusiones. Existen también algunos déficits motores. Este déficit encontrado en los disléxicos se ha asociado a la disfunción cerebelosa, dado que estos niños presentan dificultad en el balance y la coordinación, una pobre habilidad manual, dificultad para realizar varias tareas a la vez. Partiendo en principios de neurodesarrollo, recordemos que las primeras zonas en madurar a nivel de corteza son zonas sensitivas y motoras, después de eso las cognitivas. Entonces, chicas y chicos, recuerden que es importante evaluar de sensorial a motora cognitivo e intervenir de sensorial a motora cognitivo. Muchas veces no tenemos un niño con un problema de aprendizaje, tenemos un niño con un problema psicomotor o neuromotor. Y entonces esto se hace que se vea reflejado en otra área, en otro dominio. Y nosotros queremos trabajar con el techo de la casa cuando el niño, sus cimientos de su casita, pues no están trabajando al 100. Hay que trabajar mucho y tener mucho cuidado con esa parte. El procesamiento visual dice que los niños con trastorno de la lectura presentan alguna alteración en el procesamiento visual. Esto tiene que ver con la teoría manocelular de la dislexia, que propone que además de existir un déficit del sistema visual, sus equivalentes auditivos y motores también se encuentran afectados, lo que explicaría el déficit fonológico y los problemas motores como las dificultades en la motricidad fina. Y se fijan, aquí ya hay otra hipótesis a la cual nosotros podemos ir apostando para poder llegar a la conclusión o no de qué es lo que pudiera tener el niño. Es entonces donde en 1811 Jules de Gerin demostró que una lesión de la región parieto-occipital inferior del hemisferio izquierdo era capaz de demostrar una pérdida específica de la lectura y la escritura. De esta forma, se sugirió que esta zona del giro angular del hemisferio izquierdo podría tener un papel especial en el procesamiento de las imágenes ópticas de las letras. Y es entonces donde podemos ir identificando cómo estas zonas están comprometidas o no, hablando también de la parte del procesamiento visual. Es aquí otro factor teórico que sostiene la famosa hipótesis de las letras en espejo o las dificultades visuales asociadas a la dislexia. Hay muchas otras hipótesis, de hecho a mí personalmente y profesionalmente me agradan más las hipótesis que se cargan a los problemas de discriminación auditiva más que de los visuales. Pero recuerden que una máxima de todos los que trabajamos en educación es que primero tienes que checar que tu paciente esté bien en vía periférica. ¿Qué significa eso? Cerciórate que tu alumno o tu paciente escuche bien, vea bien, tenga el tacto bien, tenga el equilibrio bien, su aroma y su gusto estén bien. La C pareciera ser que nada más le importa que vea y que escuche, pero en realidad hay 7 sistemas sensoriales que teníamos que evaluar.
porque todos van juntos y todos son canales de entrada o salida de información. Entonces, ¿invertir las letras es una señal de dislexia? Pues no, solo porque un niño invierta las letras no significa que tenga dislexia. Algunos niños con dislexia tienen problemas con ello, pero muchos otros no. Y la mayoría de los niños que invierten las letras no tienen ninguna dificultad de aprendizaje o de atención. Sin embargo, sí las suelen tener a nivel de nociones de tiempo y espacio, principalmente de lateralidad. Entonces tengan mucho cuidado, no se dejen ir con esto. Sí suelen estar presentes, pero no deberían ser un criterio diagnóstico. Y no existe un problema subyacente que cause las reversiones. Un niño podría invertir las letras porque no recuerda cómo trazar las mismas. Otra causa posible es que la dificultad de procesamiento visual. En este caso, un niño podría tener problemas para identificar en qué se diferencian las imágenes, es decir, de discriminación visual, o en qué dirección se orientan con la direccionalidad visual. Para eso es que las pruebas que les mencionaba del VMI y el Frostig nos van a servir mucho para descartar estos problemas a nivel visual. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito del diagnóstico. Hablar del diagnóstico pues es un tema complicado y muy aventurado, porque resulta ser que es la conclusión a la que nosotros llegamos. Aquí yo invitaría a que los maestros, sobre todo los que tienen ese perfil docente, no hagan diagnósticos clínicos o no hagan diagnósticos formales dentro del aula. ¿Por qué? Porque se malinterpretan y, como ya vieron, es algo más complejo que solamente determinar es que sí no puede leer y demás. Yo los invito a que el diagnóstico que ustedes hagan sea pedagógico y que nos den mucha información para que entonces los profesionales del área clínica podamos tener más datos todavía. Entonces, este diagnóstico es muy necesario que ustedes conozcan acerca de algunas taxonomías. De manera peculiar vamos a hablar acerca del DSM-5. Y para ello, que sepan que este diagnóstico diferencial de la dislexia, incluido dentro de los trastornos del neurodesarrollo, como un trastorno específico del aprendizaje, como les mencionaba con anterioridad, es especificado si las dificultades se dan en velocidad o fluidez, en precisión y o en comprensión lectora. Entonces, cuando ustedes hagan su diagnóstico formal, tendrían que especificar dónde están las dificultades. Es decir, el niño presenta un trastorno específico del aprendizaje con mayor afectación en velocidad, fluidez, precisión o comprensión de lectura. No se utiliza tanto el subtérmino de dislexia como tal, pero bueno, eso es propio de esta clasificación. Los criterios los voy a pasar relativamente rápido, pero algo que me gustaría que nosotros hagamos hincapié y que le digo mucho a mis alumnos y alumnas, es que si ustedes leen un elemento, cerciórense que sea porque el sujeto no sabe, no puede o no quiere. Por ejemplo, dice lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo, lectura vacilante, errores de precisión, intenta adivinar las palabras. Si ustedes se van con la finta, pues sí, lo tiene, y le ponen una palomita. Pero esa palomita es porque el sujeto no quiere, le da un significado completamente diferente a su diagnóstico. Porque entonces no es que el sujeto no pueda, es que no quiere, eso se asocia más a un problema motivacional, emocional, por ende la intervención es distinta. Entonces yo les sugiero que a la par de esto ustedes pongan 3 casillas que nos digan, ok, el sujeto, más que ponerle la palomita del checklist, sea porque no sabe, porque no puede o porque no quiere. Entonces dice, el sujeto debe presentar al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses a pesar de existir intervenciones dirigidas a tratar esas dificultades. Fíjense bien, a pesar de existir intervenciones dirigidas a tratar esas dificultades. Entonces tenemos 2 puntos importantes. Una, el sujeto debe de estar durante un proceso formal de enseñanza, es decir, los niños de primero de primaria en las primeras etapas, pues casi por default no podrían entrar en esta categoría porque están en proceso de. Una vez que descartemos, ok, ya tiene el tiempo, ya se le ha enseñado, ya se ha trabajado con él para tratar de disminuir las dificultades. Sí, ¿cuánto tiempo? 6 meses por lo menos. Ok, ya podemos pasar al siguiente escalón para suponer qué más puede estar pasando con el niño. Entonces, es lectura de palabras imprecisa, lenta o con esfuerzo, lectura vacilante, errores de precisión, intenta adivinar las palabras, dificultades para comprender el significado de lo que lee, dificultades ortográficas en referencia a la falta de precisión, omitir, añadir, sustituir letras, dificultades en la expresión escrita, errores gramaticales o de puntuación, mala organización de ideas. B. Las aptitudes o habilidades académicas afectadas, cuantificadas con pruebas estandarizadas individuales aplicadas en una valoración clínica integral están
significativamente por debajo de lo esperado por la edad cronológica, es decir, 2 cursos escolares. Para esto es muy importante que sepan que necesitamos apoyarnos de los docentes para obtener algo que se llama el nivel de competencia curricular del niño. Para entonces nosotros saber si tiene la competencia que le corresponde para la edad o está por debajo o bien está por arriba. Y los encargados de sacar ese nivel de competencia curricular son los docentes frente a grupo, los docentes regulares, no los de educación especial, sino principalmente los docentes de educación regular. E interfieren negativamente en el rendimiento académico, laboral o de la vida cotidiana. En individuos mayores de 17 años se pueden sustituir las pruebas o test estandarizados por la historia documentada de las dificultades de aprendizaje en la edad escolar. C. Las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, aunque pueden no manifestarse totalmente hasta que el aumento de las exigencias académicas supera las capacidades de compensación cognitiva del estudiante, lo cual sucedería en los últimos cursos de educación primaria o secundaria. Yo lo veo inclusive hasta en el preescolar, sobre todo, repito, en esos preescolares que presionan mucho a los niños. D. Las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por otras causas, como deficiencias intelectuales, recuerdan lo importante de tenerlo, de hacerlo desde un principio, déficits visuales auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio del lenguaje o falta de instrucción académica adecuada. Entonces, fíjense cómo es un proceso más complejo para hacer un diagnóstico y decir si tiene o no dislexia. Y la mayoría de los sujetos, pues la verdad es que no tienen un problema específico de aprendizaje, tienen otra cosa. Recuerden que las emociones son transversales, las emociones afectan y traspasan los procesos cognitivos. Un ejemplo muy claro que también luego les pongo es que si alguien ha tenido la fortuna o el infortunio, depende cómo lo vean, de estar enamorado, recuerden la última vez que lo hicieron. Estabas tan bajo el efecto de la emoción que tus procesos cognitivos muchas veces se alteraron. Por ejemplo, la percepción. Eso solamente te das cuenta hasta que truenas con tu pareja o tu expareja y te dice, ¿a poco yo andaba con él? ¿A poco yo andaba con ella? Y te dicen tus amigos, sí andabas con él. Híjole, ¿por qué no me dijiste algo? Pues es que te dijimos pero no hacías caso. Entonces ahí nos damos cuenta cómo los procesos cognitivos se ven afectados por una emoción muy fuerte. Ya sea una emoción positiva, por ponerle un nombre, que en realidad las emociones son neutrales, y por una emoción negativa, como el enojo, que repito, son más neutrales. Ahí lo positivo o negativo es lo que hacemos con la emoción. Y tenemos que especificar cuál es el nivel que tiene el sujeto. Entonces, el niño tiene un nivel leve, moderado o grave. En el leve presentan algunas dificultades relacionadas con las aptitudes de aprendizaje en una o dos áreas académicas, pero suficientemente leves para que pueda compensarlas con apoyos adecuados o cuando se aplican adaptaciones adecuadas en el ámbito escolar. Cuando un sujeto está en un nivel moderado, pues presenta dificultades notables en las aptitudes de aprendizaje en una o más áreas académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de llegar a ser competente en el ámbito académico si no se tienen apoyos intensivos y adaptaciones durante la edad escolar. Y en el nivel grave, pues son dificultades graves en las aptitudes de aprendizaje que afectan a varias áreas académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de desarrollar estas aptitudes sin una enseñanza constante, específica, individualizada e intensiva durante toda la edad escolar. Además, necesitará adaptaciones curriculares y servicios de apoyo en casa, en la escuela y en el trabajo, porque el individuo puede no ser capaz de realizar con eficacia algunas de estas actividades. Finalmente, les voy a platicar a grandes rasgos acerca del modelo que yo les recomiendo para evaluar. Nosotros pues somos profesionales, hacemos ciencia, no se vale nada más aplicar pruebas sin conocer la lógica del por qué vamos a estar trabajando. Entonces yo las invito a recordar el método científico y a usarlo. Es entonces donde ustedes tienen que plantearse un problema. Ok, ¿qué pasa con el niño? Y les voy a pedir que para su producto de evaluación de esta semana trabajemos con el caso del niño de la película. ¿Y cuál sería el problema? ¿Qué pasa con el niño de la película? Tenemos que observar, hay que reconocer qué está pasando con él. Si es necesario volver a ver la película, hay que volverla a ver, pero para realizar esta actividad. Y escríbanlo. Formúlense una hipótesis. Una hipótesis es un supuesto teórico. Si yo les pregunto, ¿por qué el sol sale todos los días por el mismo lugar? ¿Cuáles serían sus hipótesis? Por esto, otro. Entonces, cuando nosotros trabajamos a nivel clínico,
yo les recomiendo siempre que hagan por lo menos 2 hipótesis y máximo 3. Entonces, les platico. Una hipótesis mía es que el niño presenta dificultades emocionales asociadas a estilos de crianza muy distintos en sus padres, lo cual afecta o compromete su rendimiento académico. Se me ocurre ahorita, palabras más, palabras menos. Esa sería una hipótesis. La otra hipótesis es que el niño presenta un cuadro leve de alguna posible enfermedad, que algún trastorno de la personalidad incipiente. Hay gente que piensa que niños tan chiquitos no pueden tener esos trastornos de la personalidad, pero caray, pues hay otros autores que dicen que sí, ¿no? ¿En qué me baso yo mi hipótesis para darlo? Pues en las cuestiones de visiones que el niño tenía cuando empieza a ver las arañas y que las letras se convierten en arañas y que empieza a gritar, pues tiene toda la finta de una alucinación visual. No sé si alguien se había percatado de esa parte. Total, es una hipótesis muy particular y mía. Siempre plantéense 2, mínimo y máximo 3, para poder aprovechar los tiempos. Luego de eso viene el diseño de experimentos para la comprobación de las hipótesis. ¿Cuáles serían esos experimentos? La evaluación propiamente dicha. La aplicación de pruebas, la observación. Las pruebas pueden ser cualitativas o cuantitativas. ¿Qué le van a aplicar al niño para saber lo que tiene? Aquí yo los voy a invitar a que anoten cuál de las pruebas que yo les mencioné le aplicarían y por qué. ¿Cuál sería su intención de evaluar al niño que necesitarían aplicarle esa prueba? Para esto, esta tarea final va a requerir que hagamos varias etapas. Una de ellas es, les voy a pedir un fichero con las fichas descriptivas de las pruebas, donde digan cuál es el nombre, el año, qué cosas se evalúa, cuánto tiempo dura, qué materiales necesita, para que entonces ustedes puedan justificar un poquito más el qué es lo que le aplicarían a este niño. No se preocupen si ahorita no fui lo muy claro, se los voy a escribir en la asignación para que lo tengan ahí. Pero sí es importante que sepan que vamos en esa etapa. Ok, después de que le aplicamos el experimento, le aplicamos las pruebas y las calificamos, que yo les sugiero que las vayan aplicando y calificando. No esperen aplicar 10 pruebas y después darse cuenta a la segunda que no era su primera hipótesis y ya desperdiciaron el tiempo evaluándole 15 pruebas más. Entonces, sí es un problema de conducta asociado a los estilos de crianza, no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a formular otra hipótesis y volver a experimentar. Resulta ser que sí es cierto, tengo los elementos suficientes, las evidencias suficientes para decir que este niño tiene dislexia, tiene un problema de personalidad, un problema tal. Es entonces donde tenemos un diagnóstico formal. Y de ahí lo que corresponde es diseñar nuestra propuesta de intervención, que para ello pues lo vamos a dejar en el siguiente módulo en la siguiente semana. Quedo al pendiente para cualquier duda, pregunta o aclaración. Con confianza, ya saben, lo pueden hacer.